Seguimos a esta hora conectados con el tema de los Olímpicos, por supuesto, pero no podemos dejar de hablar del escándalo de gestión del riesgo. Ya cobró la primera cabeza en el primer círculo del presidente de la República. Se cayó Carlos Ramón González, quien renunció a su cargo para defenderse pues por fuera del gobierno. Y ahora la pregunta es, ¿qué tiene que pasar con el otro gran mencionado por la Fiscalía, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla? Y pues para responder a esta pregunta tenemos a esta hora en línea al senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. Senador, buenas tardes, gracias por acompañarnos y pues esa es la pregunta, ¿qué tiene que pasar con Ricardo Bonilla? Lucas, un saludo especial a usted, Andrea, a toda la audiencia. Es evidente que Ricardo Bonilla también debería salir del gobierno. Primero, porque como ministro tiene poder e influencia para interferir en la investigación en su contra. Pero segundo, porque son tan evidentes las acusaciones que evidentemente no debería seguir en el cargo. No hay ninguna razón para que un funcionario desde el Ministerio de Hacienda haga lo que este señor hizo, precisamente para comprar apoyos para las reformas y en su defecto para financiar guerrillas como el mismo Olmedo lo denunció. Carlos Ramón González sale hoy, una pieza clave para el presidente, pero sale para defender precisamente o proteger al ministro. Pero la gran conclusión de todo lo que aquí está pasando, Lucas, es que el gran beneficiario de esta corrupción fue Petro. Y Petro no puede seguirse lavando las manos. Petro no solo los nombró, sino también se benefició de esta corrupción, porque es su proyecto político el que se está beneficiando. Dicho eso, pues lo que es evidente es que estos ministros y estos funcionarios no actuaron por cuenta propia. Sin duda es un asqueroso entramado de corrupción, pero recibieron la orden, el beneplácito, probablemente el apoyo del presidente. Senador Miguel Uribe, una de las preocupaciones que hay en algunos círculos de economistas es que la caída del ministro de Hacienda pueda llevar un mensaje complicado a los mercados que ya nos están mirando con lupa por la situación de la economía colombiana. ¿Ese no es un tema que también se deba tener en cuenta a la hora de tomar una decisión frente al ministro Bonilla? Primero, los mercados internacionales ya nos están viendo con mucha preocupación. Todos los indicadores en esta materia dan muy mal a Colombia. Por ejemplo, los CDS, Credit Default Swaps, que son las primas de riesgo que paga el gobierno por la deuda, no, que prácticamente lo que demuestran es el nivel de riesgo que perciben los mercados en Colombia, pues se mantienen siendo los más altos de la región. Nosotros veníamos con un rango, digamos, de riesgo percibido por los mercados que de alguna manera eh, nos asimilaban a países inicialmente como México, después como Brasil y hoy incluso con mejor calificación de riesgo que Brasil, representamos mayor riesgo. Los ENVI, por ejemplo, que es la manera en la que se califican los bonos de Colombia frente al bono que los economistas ven como el más seguro, que es el de Estados Unidos. Estamos mucho más arriba, es decir, la diferencia de riesgo de nuestro bono frente al de Estados Unidos es muchísimo mayor al de la región. Tenemos es decir, los mercados ya ven con preocupación lo que ha pasado y lo que está pasando en materia fiscal, los recortes, los problemas con el recaudo y así sucesivamente, pues obviamente generan preocupación en los mercados. Entonces, al final, pues el ministro además es cómplice, como el anterior, de todo lo que está pasando en esta materia. Pero yo creo que es más riesgoso para los mercados tener un ministro de Hacienda corrupto que tener otro ministro de Hacienda. Y lo que es evidente es que este país tiene que reivindicar principios y valores y tenemos que promover una política de cero impunidad contra los corruptos. Y si hoy hay una serie de acusaciones que involucran al ministro de la manera en lo que está sucediendo, que ya llevó a la renuncia de Carlos Ramón González, debería llevarlo a que salga del gobierno, porque, insisto, puede interferir en la investigación. Termino con esto. La acusación es muy grave. Un ministro de Hacienda no tiene nada que hacer llamando a un subdirector de una entidad que además no está adscrita a su sector a pedirle un contrato, que adelante, que ejecute, que movilice un contrato. Eso no debe pasar. Es decir, esa es prácticamente una evidencia sobre la participación del ministro en todo este escándalo. Y como lo he dicho permanentemente, este solo es la punta del iceberg.
Estoy seguro que vendrán muchos más nombres, los conoceremos pronto y por supuesto insisto en la responsabilidad que tiene Gustavo Petro, el beneficiario de toda esta corrupción. Senador, permítame, vamos a escuchar al partido de gobierno, al pacto histórico. Saludamos al representante a la Cámara, Gabriel Becerra. Representante, buenas tardes, gracias por acompañarnos y la misma pregunta para usted. ¿Qué tiene que pasar con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, pues al saber o al tener la información que tenemos, esas menciones que hizo la Fiscalía? Bueno, yo lo primero que quiero resaltar es que la Fiscalía ha actuado con prontitud y ya entramos no en el nivel de las especulaciones, sino en el marco del proceso. Estas acusaciones que le corresponde hacer a la Fiscalía son las que provienen de los testimonios que dan los que están buscando un principio de oportunidad. La Fiscalía ahora tiene que escuchar a los que están siendo nombrados y están siendo acusados. En particular, en el caso del señor ministro de Hacienda, él tiene una trayectoria, tiene una hoja de vida difícilmente comprometida con prácticas políticas y con temas de corrupción, pero creo que lo correcto es que pueda ser lo más eficiente, eficaz, rápido posible para ir ante las instancias judiciales, en este caso, en este nivel del proceso ante la Fiscalía, y dar sus versiones. Yo valoro que el ministro esta mañana haya dedicado prácticamente más de media hora ante la opinión pública nacional a dar su versión. Y yo creo que tiene que ir ante la justicia. Creo que estamos hablando de un personaje con una gran responsabilidad en la política del gobierno del cambio, que tiene que sacar adelante unos proyectos muy importantes y que confío yo, él sabrá tomar las mejores decisiones y el presidente. Pero en un proceso judicial, la verdad no es simplemente la de la acusación inicial. Tiene que surtirse el proceso, tiene que confrontarse con la otra parte que es acusada y tienen que valorarse las evidencias y las pruebas. Eso es lo correcto. Y yo creo que lo que hay que resaltar acá es que está actuando la justicia y sin importar si es el ministro Ricardo Bonilla o si son otros funcionarios o si son otros políticos, si son responsables producto de un proceso judicial, pues tendrán que no solamente retirarse, sino ir a la cárcel. Y creo que en eso no vamos a tener desde el partido de gobierno ninguna variación ni ninguna condescendencia. Representante Gabriel Becerra, sin embargo, quiero mostrarle el mensaje que puso el presidente Gustavo Petro, donde dice que su cargo, el de Carlos Ramón González, como responsable de inteligencia civil, es incompatible con cualquier investigación judicial y con el mismo aparato de justicia del país. Lo mismo le responde el presidente Carlos Ramón González, recalcando esto en su carta de renuncia, pero también dice: me he jugado la vida por este proyecto y jamás atentaría contra él. Mi inocencia es irrefutable y, por supuesto, él tiene el derecho a la defensa. Pero entonces, le insisto, el cargo del ministro de Hacienda sí es compatible con unas acusaciones muy graves de que él giró un dinero para que se lo robaran, o él debería quedar en el cargo o renunciar muy puntualmente, si usted me contesta si esto es incompatible o no con su cargo. No, yo creo que hay unas responsabilidades de quienes manejan los organismos de inteligencia, tienen acceso a una serie de instrumentos, tienen la posibilidad también de tener acceso a ciertas informaciones. No, no es lo mismo en un proceso judicial que sea procesado el jefe, digamos, de la inteligencia de un Estado a un ministro, en este caso, que asume un tema de la economía nacional. Creo que siendo funcionarios del Estado hay diferencias respecto a eso. Y creo que la actitud también del ministro de Defensa ha sido distinta, ¿no? Ha sido la de salir a responder, a dar la cara ante la opinión pública y creo que será en ese contexto en donde el mismo ministro y lógicamente su jefe, su superior en el gobierno, que es el presidente, tendrán que tomar las decisiones en los próximos días porque aquí hay, digamos, responsabilidades judiciales, pero también hay responsabilidades políticas y esas hay que evaluarlas y habrá que saber tomar las mejores decisiones. Pero creo que el ministro Bonilla es un ministro que lo conocemos desde la academia, que tiene una autoridad no solamente profesional, académica, sino ética, y tendrá que responder. Y lo que yo le sugeriría en el caso de él es que sea lo más rápido posible ante la Fiscalía General para que se puedan contrastar las versiones.
Senador Miguel Uribe, del Partido Centro Democrático, quiero preguntarle si no hay un doble rasero, usted me dirá, frente a las personas que les enrostran a ustedes como Partido Centro Democrático, que ustedes sí defienden hasta último momento el derecho a la defensa justamente del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que hasta que la justicia no determine lo contrario, pues su honorabilidad no está en duda y que no tiene por qué dejar de opinar en política o en su momento cuando estaba como jefe ya directamente de otros asuntos del partido político que usted representa. Es decir, el expresidente Álvaro Uribe Vélez sí puede tener esas garantías hasta el final, pero en este caso ustedes sí le piden la renuncia y son mucho más drásticos con un funcionario que todavía no ha sido condenado. Pues Andrea, yo creo que quienes dicen eso están comparando peras con manzanas, porque nada tiene que ver una persona que está por fuera del gobierno con otra que tiene un poder con el que podría influir en una investigación. Segundo, son procesos absolutamente diferentes. En este caso, el ministro Bonilla lo están acusando de ser partícipe de un escándalo de corrupción en el que, además de poder influir en su investigación, podría seguir incurriendo en los mismos actos de corrupción. Muchas veces las renuncias no solo son para que no interfieran, sino para que no sigan cometiendo esos actos de corrupción. Un buen ejemplo, Olmedo López. ¿Por qué Olmedo tenía que salir tan rápido? ¿Por qué Snyder Penilla tenía que salir tan rápido? Pues porque tenían que dejar de robar, de corromper, etcétera. Entonces son dos casos absolutamente diferentes. Y yo no estoy además acusando, yo no estoy asumiendo que es culpable el ministro. Sin duda tiene derecho a presumir, es decir, se le presume su inocencia hasta que se compruebe lo contrario. Entonces tampoco es cierto que haya un doble rasero. Lo que estamos diciendo es que debe salir ya del gobierno. Son dos cosas absolutamente diferentes. El doble rasero es del gobierno, del presidente, porque desde la oposición reclamaba que salieran inmediatamente los funcionarios cuestionados por corrupción. Y hoy que él es el cambio, supuestamente, que es él la persona que supuestamente iba a traer ética a la política, como decía, supuestamente es él el gobierno de la integridad y transparencia, pues debería actuar en concordancia. Pero lo que hemos visto, Andrea, es que no le ha meritado una sola descalificación a la corrupción, que por proteger a sus funcionarios prácticamente, en vez de cuestionar la corrupción de su gobierno, se lava las manos tratando de compararla con corrupciones del pasado. Que sobra decir, la corrupción es tan mala en cualquier gobierno como en este, es decir, la corrupción no tiene color. Nos da asco a todos los colombianos porque nos roba literalmente nuestra vida. Por eso insisto, cero impunidad con los corruptos. Y por último, lo que ha pasado con el presidente Uribe es una persecución, lo hemos visto. Ha sido víctima de interferencias, se le ha interceptado su celular durante 30.000 horas ilegalmente, es decir, lo chuzaron y nadie lo cuestionó. Fue prácticamente acusado por unos delitos que está abiertamente comprobado que no cometió, pero además varias veces se le ha pedido una preclusión del caso y como un esfuerzo político han cambiado la posición y así sucesivamente. Entonces son dos cosas diferentes, pero para no entrar en el tema que no nos acompete, me centro en este. Ricardo Bonilla debería retirarse del cargo. En su defecto, si llegara a ser una persona, si la justicia llegara a comprobar que es inocente, pues puede volver. Pero lo que es evidente es que hoy hay unos cuestionamientos muy fuertes. Esa entrevista de la que está hablando el representante hoy, pues yo agradezco, es más, perdónenme, yo no agradezco que él lo haga, esa es su responsabilidad. Yo reconozco que puso la cara, Sí. pero lo que es evidente es que se le notaba la incomodidad, las contradicciones, la manera en la que, ¿no? Por ejemplo, Sí, senador Miguel, sí, senador Miguel. pregunta que él da órdenes porque él se mete a promover contratos. Yo no recuerdo de ministros de Hacienda Sí, que llamen a un subdirector a pedir un contrato. sí. Pues, senador Miguel Uribe, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Y rápidamente quiero ir con la última pregunta para el representante Gabriel Becerra y preguntarle si lo mejor, lo más beneficioso para el gobierno del presidente Gustavo Petro no sería apartar al ministro Bonilla. Y se lo pregunto porque pareciera que se repite la historia, y es que cuando sacamos la denuncia del señor Olmedo López, simplemente el presidente dijo que era un golpe blando, que no lo iba a apartar, y duraron aproximadamente unos meses defendiendo al señor Olmedo y nunca lo declararon insubsistente hasta que le dieron la oportunidad de renunciar. ¿No cree que sería lo más transparente? Pues yo creo en lo personal, frente al caso del profesor Bonilla, que
digamos, sus características, su trayectoria y su experiencia de vida, digamos, es muy distinta a la de los otros implicados, pero creo que hay que evaluar los efectos políticos de esta situación. Creo que es cierto que el tema de la corrupción es un tema que no tiene límites en los gobiernos. Creo que este gobierno debería sentarse a analizar con mayor integralidad, agudeza, más allá de la coyuntura, cómo podemos promover algunas medidas, convocar dentro de parte del acuerdo nacional que este tema de la corrupción sea un tema que lo afrontemos más allá de las disputas políticas, porque creo que la ciudadanía, y en eso podemos tener coincidencia de muchos sectores políticos, me perdonan el término, está mamada. Y tiene toda la razón, y creo que el periodo de nuestro gobierno no está exento, y militantes también de la tradición de la izquierda no están exentos de caer en este cáncer pues del poder y del régimen político colombiano. Y creo que será el mismo ministro al que conozco y será el gobierno quien le corresponderá, de acuerdo a los efectos políticos, tomar las decisiones. Pero yo no tengo ninguna duda que este gobierno al que se le quiere colocar en igualdad de condiciones en términos de promotor de la corrupción que otros, es un gobierno que está plenamente comprometido, empezando por el presidente, en la lucha contra la corrupción. Y por eso tenemos que ser tan certeros, tan enfáticos. Y si la justicia puede facilitarnos sin hacer show, como creo se está actuando con responsabilidad, sin dejarse manipular políticamente, Representante. para que esto se resuelva lo más pronto posible, pues creo que es una muy buena contribución del gobierno del presidente Petro y del Pacto Histórico al ataque a este problema estructural de la sociedad colombiana. Pues es el representante Gabriel Becerra del Pacto Histórico. Gracias por habernos acompañado esta tarde en Sigue la W.